El objetivo de explorar el iceberg es tomar conciencia de tus emociones con el fin de procesarlas y discernir la voluntad de Dios. Yo creía que no era sensible. Era tranquilo, seguro y no muy emotivo, como las mujeres de mi familia. Los hombres sentíamos ira, pero no debilidad, vulnerabilidad, tristeza ni miedo. Me esforcé mucho. Me sentía orgulloso de ser inalterable. Luego me hice cristiano a los 19 años y me enseñaron lo que se conoce como el furgón de cola. Primero, los hechos. Segundo, la fe. Y por último, los sentimientos. De algún modo, capté el mensaje de que las personas amorosas nunca están enojadas, ni tristes, ni asustadas. Se suponía que había que ser gentil, todo el tiempo y felices. Sentía culpa cuando me enojaba con las personas. Juzgaba a las personas tristes o temerosas. Erróneamente creía que no eras espiritual si te sentías deprimido o triste, que debías ser débil o que no tenías fe. Y por supuesto enfatizaba demasiado la alegría y el ser fuerte en Cristo. No entendía que las Escrituras enseñaban que los sentimientos significaban una parte del ser humano creado a imagen de Dios. En las Escrituras Dios expresa toda una serie de emociones. Dios siente y Él nos creó para sentir. Es lo que nos hace humanos. En las Escrituras hallamos muchos ejemplos de personas que expresan libremente sus sentimientos ante Dios. En lugar de medicar su dolor, negarlo u oprimirlo, se lo ofrecen al Todopoderoso. Como ejemplo está David, un hombre con el corazón de Dios. David expresa todo el rango de emociones, desde el suicidio hasta la depresión, la ira, la confusión y una gran alegría. Y está José, durante 35 capítulos, está angustiado, enojado, deprimido y con conflictos. Luego está Jeremías, un hombre de dolores que escribió un libro de la Biblia llamado Lamentaciones. Y el más importante, ¿qué tal Jesús? Soltó lágrimas y se llenó de alegría. Se sintió abrumado por el dolor, se enojó, se desconsoló, sintió la profunda compasión. Y en el jardín de Getsemaní vemos a un Jesús muy humano, angustiado, triste y espiritualmente abrumado. No es un Mesías emocionalmente frígido o desconectado. Así que hay que preguntarse de dónde sacamos la idea de que reconocer y expresar las emociones auténticas no es espiritual. ¿Por qué creemos que podemos o debemos crecer en la madurez espiritual sin crecer al mismo tiempo en la madurez emocional? Es una tragedia que muchos cristianos hayan separado los sentimientos de su espiritualidad como yo. Y podría ser uno de esos, igual que yo lo fui. Y para mí siempre fue sencillo expresar emociones positivas, como alegría, entusiasmo y mucha gracia. Pero me era difícil admitir emociones como tristeza, decepción, ira o vergüenza. No olvido haber ido a la iglesia muchas veces y sonreír en el exterior, pero estar muy enojada en el interior. Yo creía que los buenos cristianos no debían enojarse. La Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. Yo sentía tanta culpa por mi ira y otras emociones difíciles e intentaba ignorarlas. Y no entendía el Eclesiastés 3 cuando dice: hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay tiempos para la felicidad y tiempos de profunda tristeza. Hay tiempos para sentir amor y tiempos para sentir odio. Una analogía que se usa en la espiritualidad emocionalmente sana es la del iceberg. El 10% de un iceberg está sobre la superficie y es visible. El 90% es invisible y está bajo la superficie. El Titanic resultó dañado fatalmente por algo que no se vio. Los seres humanos son como icebergs. Nuestro 10% es visible, pero hay mucho más debajo de la superficie que no se ve. Ken Burns, un cineasta estadounidense, produjo un documental sobre Franklin Delano Roosevelt, nuestro 32º presidente. La vida de Roosevelt tiene algunas lecciones importantes para nosotros sobre icebergs. Él logró cosas muy buenas para nuestra nación. Una de ellas fue la creación de la Seguridad Social, la Ley GI, la compensación por desempleo, la preservación de parques y su increíble liderazgo en la Segunda Guerra Mundial. Pero no era una persona muy completa. En otras palabras, lo que él era por fuera no era igual a lo que él era en su interior. Por ejemplo, Roosevelt jamás manifestó dolor y lo sufrió en abundancia, tanto emocional como físico. Para empezar, tenía polio y usaba aparatos ortopédicos muy dolorosos todo el tiempo.
Un asistente lo sorprendió sufriendo demasiado a causa de los aparatos, pero de inmediato cambió su expresión cuando ella entró a la sala. Su vida familiar también fue en extremo dolorosa. Tuvo una larga aventura con la secretaria de su esposa. Él y su esposa Eleonor no se entendían y sus hijos rara vez veían a su padre, y se sentían abandonados por él. Hubo 19 divorcios entre sus 5 hijos. Eleonor dijo una vez lo siguiente sobre las vidas de sus hijos: «Cuando pienso en mis hijos, me dan ganas de suicidarme». Franklin Roosevelt falleció prematuramente a los 62 de una hemorragia cerebral. Yo sospecho que no era muy consciente de su iceberg, es decir, de lo que sucedía en su interior, y en particular de sus sentimientos. Siento relación con Roosevelt en ciertos aspectos. Me gustaba hacer cosas, quería servir y ayudar a las personas, quería que las personas me vieran fuerte, capaz, amorosa y espiritual. Definitivamente no quería mostrar debilidades, dolor o vulnerabilidad. E igual que Roosevelt, no solo le hice daño a mi ser, también a otros. E igual que Roosevelt, no tenía ni idea de que tenía un vasto interior, o eso a lo que le decimos el iceberg. A pesar de que tenía poca conciencia de mi interior, había muchas cosas que ocurrían adentro. Conflictos, cosas que se hacían, reglas contra los sentimientos, engaños a mí misma, fingir que todo estaba bien, aunque no fuera así. Todo era algo personal. Hacía innumerables suposiciones sobre las cosas y las personas. No me cuidaba bien y tenía malas interpretaciones de la Biblia al creer que negar los sentimientos era lo más maduro y cristiano hasta hoy. He aprendido que uno hace toda clase de cosas para evitar los sentimientos. Puedes renunciar a un trabajo, o irte a otra iglesia, o escaparte hacia la pornografía u otras adicciones, quizá leer más libros o iniciar nuevas relaciones o ganar más dinero, y hasta puedes orar o ayunar. Pero si no observas dentro de ti, sería similar a limitarte a mover las sillas del Titanic intentando evitar que el barco se hunda. Jesús nos dijo: un árbol malo no va a producir buenos frutos. Y no es lo que entra en una persona lo que la contamina, sino lo que sale. 3 verdades sobre las emociones. Las emociones no procesadas no mueren. A muchos de nosotros nos incomoda expresar ciertos sentimientos y encontramos otras formas de expresarlos, como «esto me enfermó», o «rompió mi corazón», o «fue algo demasiado doloroso». Pero las emociones no procesadas no se extinguen, son enterradas con vida. ¿Por qué? Porque Dios las creó para que prestáramos atención a ellas. Si las emociones no son reconocidas apropiadamente, encontrarán una forma de aflorar. Primero, pueden entrar en tu cuerpo en forma de insomnio, presión arterial, ataques de pánico, cáncer, síndrome de intestino irritable, ansiedad, sobrepeso, depresión o, en segundo lugar, se filtrarán en sarcasmo, actitud defensiva, llanto y otras cosas. Recuerda, las emociones son un sistema de GPS interno dado por Dios para guiarnos y hay que prestarles mucha atención. En segundo lugar, una comunidad saludable requiere que las personas conozcan su interior. Necesitamos conocer nuestros sentimientos para poder amar bien a la gente. No podemos tener comunidades eclesiales sanas sin esto. ¿Cómo puedo entrar en tu dolor, tu tristeza, tus heridas, tu miedo o tu vergüenza si no entro en los míos? Entonces diría que si yo logro conocer y experimentar mis propias emociones, soy entonces una persona más amorosa. Reflexiona en las implicaciones de esto en un grupo pequeño. ¿Cómo voy a poder decirte cómo estoy en realidad si no tengo ni idea de lo que sucede dentro de mí? El grupo se acerca. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Y todo el mundo lo está. Entonces nuestra comunidad en realidad no sería diferente del mundo que nos rodea. Reflexionen, ¿cómo nos conocerá el mundo si no nos conocemos a nosotros? Y en tercer lugar, los sentimientos nos ayudan a discernir la voz de Dios. Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, escribió la obra clásica hace 450 años sobre el lugar de nuestras emociones en el discernimiento de Dios. Y esto fue en el contexto de un compromiso completo con Dios para hacer su voluntad.
seguir las Escrituras y buscar consejos sabios. La cuestión no es en ningún modo seguir ciegamente lo que se siente, sino reconocerlo como una parte significativa de la forma en que Dios se comunica con nosotros. Así que es importante que tomemos conciencia y preguntemos, Dios, ¿cómo llegas a mí a través de esto? Y un ejemplo, una vez abrí un correo electrónico y de inmediato sentí una reacción en mi cuerpo. Cuando me detuve a prestarle atención a la sensación, me di cuenta de que era pánico. Sentí pánico porque creía que estaban criticándome en ese correo. Y dije, oh Dios, ¿en qué estás apareciendo a través de esto? Al reflexionar, me di cuenta de que necesitaba enfocarme de nuevo en el amor de Dios y no en lo que el resto pensara de mí. Y por esa razón yo puedo estar bien y recibiré opiniones, sugerencias, incluso críticas de otros. Tal vez te descubras un día llorando o sintiendo temor por una cierta reunión a la que asistirás. Di algo así, Dios ¿dónde aparece? También les prestamos atención a las pasiones y alegrías. Cada vez que salgo de Nueva York y toco la naturaleza, siento una alegría extraordinaria. Es muy importante para todos que prestemos atención a las alegrías y a los goces, porque nuestros profundos deseos son también los deseos de Dios para nosotros. Un amigo nuestro estaba en un comité de formación espiritual. Le preguntaron, ¿qué crees que nos impide progresar en la vida espiritual? Y respondió, que le prestemos más atención a nuestro mundo exterior, es decir, a las tareas, programas y actividades, y a expensas de nuestro mundo interior. Continuó diciendo que tenemos un mundo exterior muy desarrollado y un mundo interior subdesarrollado. Ahora queremos darte la oportunidad de que busques bajo tu iceberg y concientices tu mundo emocional. Consulta las instrucciones de tu guía de estudio, donde se te pide que respondas 4 preguntas diferentes. Para algunos esto ha sido difícil. Quizá hayan escrito muy poco acerca de lo que me enoja o me entristece. Otros tal vez escribieron y descubrieron que era como una presa rota. Quizá te dijiste, no tenía ni idea de todo lo que sucedía dentro de mí. 2 minutos, necesitaba 1 hora. Y otros de ustedes tal vez tuvieron dificultades para distinguir entre la ira, la tristeza y el miedo. Para muchos los sentimientos son una debilidad. Cuando comencé este recorrido hacia una espiritualidad emocionalmente sana, empecé a llevar un diario como parte de mis momentos con Dios 3 o 4 veces por semana. Comencé a ejercitar lo que llamé mis músculos de los sentimientos. Me detenía ante Dios y reflexionaba sobre las emociones que había experimentado el día anterior. Este entrenamiento de sentimientos fortaleció mi conciencia del mundo emocional. Y pronto mejoré en la identificación de mis sentimientos. Ya no tenía que esperar al día siguiente. Tras identificar mis sentimientos, hice un hábito reflexionar acerca de por qué experimentaría cada emoción. Empecé a sentir una mayor libertad y paz y menos ansiedad. Al inicio fue difícil, pero con la práctica y el tiempo, nombrar mis emociones se volvió tan natural como respirar. Este proceso me abrió a un nuevo descubrimiento de la gracia y el amor de Dios al experimentar en un grado más profundo que Él me ama en toda mi debilidad y todo mi quebrantamiento. Aquí algunas cosas para tener en cuenta al finalizar nuestro tiempo. Primero, las emociones difíciles que no se procesan recubren los sentimientos placenteros. Es difícil sentir amor, alegría o bondad hacia una persona si estás enojado con ella. Imagina conmigo por un momento una jarra con aceite y vinagre. Cuando se mezclan, el aceite sube a la parte superior y cubre el vinagre. Lo mismo ocurre con las emociones no procesadas. Las emociones difíciles suben naturalmente a la cima y cubren las positivas. Observa que no estoy diciendo que las emociones de enojo, tristeza y miedo sean malas, simplemente que son difíciles. Pero si no se procesan, entonces el amor, la bondad y la alegría quedarán enterrados en el fondo y no florecerán. Segundo, si no procesamos nuestras emociones, podríamos acabar quizás dejándolas aflorar y no asumiendo la responsabilidad por ellas.
Y el resultado es que lastimaremos a la gente. Por ejemplo, puedo estar enojada por lo que me dijo mi compañero de trabajo, pero no estoy en contacto con él y me voy a casa. Inconscientemente me desquito con mi familia. Lo tercero que no hay que olvidar es que la ira es una emoción superficial. Cuando estés enojado, cuestiónate. ¿A qué le tengo miedo? ¿O qué me duele? ¿O por qué estoy triste? La emoción primaria que se despliega bajo el enojo seguro es dolor, tristeza o miedo. Por ejemplo, si estoy enojada porque Pete no me dio una tarjeta de aniversario, lo que en realidad está bajo mi enojo es el dolor. O si estoy enojada porque mi hija no me llamó para decirme que llegaría unas horas tarde, lo que existe bajo mi ira es el temor por su seguridad. También necesitas prestar atención cuando tu ira llega a cruzar la línea del pecado y proviene del peor lugar en ti. Aristóteles lo dijo mejor. Cualquiera puede estar enojado, eso es fácil. Pero enojarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, con el propósito adecuado y de la forma adecuada, no es nada fácil. Esta semana quiero animarte a explorar tu iceberg alrededor de estas 4 preguntas unas 2 veces. Durante tu tiempo a solas con Dios, anota cómo Dios viene a ti. También puedes considerar explorar el iceberg con un amigo confiable que sea leal. La otra persona podría hacerte una pregunta en voz alta, una a la vez. ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Y por qué estás feliz? Y darte tiempo para responder. Jerry y yo lo hemos hecho juntos en estos años. Y quiero animarte también a leer y orar los salmos. Dios usó la honestidad de los salmos de David para ayudar a que mis partes oprimidas cobraran vida. Descubrí que no soy una roca, sino un ser humano a quien Dios ama. Y este Dios vivo me habla no solo desde afuera de mí, también desde el interior de mi ser en la persona del Espíritu Santo. Permíteme orar por ti ahora para que Dios te dé fortaleza y te dé gracia. Antes de hacerlo, quiero animarte a seguir tratando de desarrollar el ritmo diario de estar con Dios en la devoción de las relaciones emocionalmente sanas. Esta semana será tu 4ª. Ofrécele tus sentimientos y tu corazón, porque al hacerlo, seguirás las instrucciones de David en Salmos 62:8, donde escribe: confía siempre en Él. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Y el Señor Jesucristo te bendiga y proteja mientras te embarcas en este viaje. Y al abrir tu iceberg a Dios, espero que no solo entres a tus sentimientos, sino que encuentres una nueva gracia para entrar en los sentimientos de la gente. Espero que Dios te haga cada vez más suave, accesible y confiable para la gente, de modo que el mundo conozca el amor de Jesús. En su nombre, amén.